Hola, en este momento quiero participar con algo nuevo. Eh, Bien, me identifico, ¿verdad? Siempre, porque sé que pueden haber personas que por primera vez me van a ver. El Señor pues me ha llamado para que sea pastor de su iglesia y estoy acá en La Ceibita, en Masaya, pastoreando la iglesia Amor de Jesús de los presbiterianos reformados. Eh, Bien, mi perspectiva es reformada, pero antes que eso es bíblica y no me considero perfecto, pero sí eh, sé que no estoy en un mal camino y mi anhelo es que muchas personas procuraran estar en ese camino, en el camino de la palabra que de verdad edifica. Volvamos a la Biblia. Volvamos a la Biblia es también un programa que maneja mi amado Pastor Josías, que, bueno, por sus estadías en Corea ha dejado eh, de seguir, ¿verdad? Pero, pues, doy gracias a Dios que Él me metió a esa práctica y ahora se me ha convertido en un vicio y pronto estará conmigo nuevamente acá en Nicaragua y quizás pues sigamos nuevamente con ese programa, volvamos a la Biblia. Pero ahorita pues yo quisiera más que todo como intentar, ¿verdad? Tengo bastante desde que estudié en el seminario, porque yo saqué mi teología, ¿verdad? En el seminario teológico bautista. Eh, entonces, me gustaría hacer una pequeña exégesis, una práctica de una pequeña exégesis sobre un solo versículo. Un solo versículo y ese en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo, tengo mi Biblia aquí, ¿verdad? Ese versículo 30, versículo 30 del capítulo 5. Eh, Voy a permitirme leerlo. Y dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. ¿Verdad? Entonces, sobre ese versículo quiero hacer una pequeña exégesis, ¿verdad? Y para eso pues he tomado apuntes. No, no voy a ser tan jactancioso de decir que lo tengo todo y que puedo hacer una exégesis así nomás, porque sí, también, y tampoco es aconsejable, ¿verdad? Siempre se nos enseña de que tenemos que tomar apuntes. Bien, entonces, es breve, espero no dilatar mucho análisis exegético. Cuando dice la palabra del Señor, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús afirma su dependencia absoluta del Padre. Cuando dice, no puedo hacer nada, no puedo yo, dice, hacer nada por mí mismo. Cuando se nos enseña la exégesis, ¿verdad? Igualmente es parecida, algo similar a la hermenéutica, la más que más profunda, porque en la exégesis tenemos que ir a los originales y a tener una cantidad de Biblia para comparar y etimológicamente buscar el contenido de las palabras y todo esto. Entonces, no me he metido a todo eso, ¿verdad? Es bastante breve el trabajo que he hecho con este pequeño versículo, pero sí, tomando palabra por palabra. Entonces el inicio del versículo dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, palabras de Jesús. Jesús ahí afirma su dependencia absoluta del Padre. Recordemos, ¿verdad?, que en el cielo, en la eternidad, hubo un pacto de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el que nos eligió a todos aquellos que tenemos el gozo de decir que fuimos elegidos en la eternidad.
y Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, la misma esencia del Padre, pero la segunda persona, el unigénito Hijo de Dios, es el que pactó en ese momento venir a este mundo, tomar forma de hombre humana y ir hasta la cruz, pero antes cumplir perfectamente todo lo que nosotros no podemos cumplir, para así poder llevar nuestras cargas a la cruz, a cumplir lo que yo no puedo cumplir, lo que usted no puede cumplir. Pero Él lo hacía todo en dependencia del Padre. Recuerden que hay una parte en la Escritura que dice que Él aprendió sujeción. Entonces, por eso Él afirma su dependencia absoluta del Padre. También no significa incapacidad, de que como es la segunda persona de la Trinidad, entonces tenga menor rango. No, no significa incapacidad, sino una voluntaria sumisión. Una voluntaria sumisión. Él no actúa independiente de la voluntad divina. La voluntad divina es un solo Dios, esa es la voluntad divina, la voluntad tanto como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Entonces, esto revela la humildad del Hijo y su perfecta comunión con el Padre, ¿verdad? Entonces, ahora, sigo con el texto. Dice, según oigo, así juzgo, ¿verdad? Según oigo, así juzgo. Jesús escucha al Padre, Él está en total dependencia del Padre, y Jesús siempre se manejaba escuchando a su Padre. Jesús permanecía en oración, Él vivía en una constante relación con el Padre. Entonces, en este pasaje dice Jesús, según oigo, así juzgo. Jesús escucha al Padre y actúa en consecuencia. O sea, en otra palabra, su juicio no es autónomo ni arbitrario, sino es revelado y transmitido por Dios, ¿verdad? El Padre está en plena comunión con el Hijo y la autoridad la da el Padre. Así que aquí se muestra la función profética y judicial de Cristo. Él juzga con la autoridad divina del Padre. ¿Ya? Él no juzga independientemente, Él no juzga jactanciosamente, Él juzga con la autoridad divina del Padre. Entonces, y también dice, mi juicio es justo. La justicia de su juicio proviene de su obediencia al Padre. Él no busca intereses personales, sino la verdad y la voluntad divina. Así que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que esto contrasta con los juicios humanos. No suelen estar contaminados por egoísmos y parcialidad. Todo juicio nuestro está contaminado. Somos muy dados a tener juicios. Por eso es que el Señor, cuando dice en varias partes de las Escrituras, el Señor nos recomienda que no nos hagamos juicios. Romanos dice que no nos formemos falsas opiniones u opiniones de nuestros hermanos. No, quitémonos esa manía, ¿verdad? O maña, como decimos los nicaragüenses, de estar criticando. A veces no una crítica constructiva, no, para nosotros los evangélicos no existen casi críticas constructivas, casi siempre lo que existe es chisme, cuento, ¿verdad? Entonces el Señor dice, ¿quién eres, oh hombre, tú que juzgas? Sino que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Entonces también dice que los que creemos que somos más fuertes, sepamos sobrellevar la carga de los débiles, que seamos consejeros, que seamos tolerantes y tantas cosas que el Señor nos dice, ¿verdad? Y también hay un texto que dice que juzguemos, sí, pero con justo juicio. Entonces, ¿quién es el que tiene justo juicio? En realidad, mejor no juzgo, ¿verdad? Pero siguiendo con el texto, en esta pequeña exégesis rápida, Él dice, Jesucristo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Maravillosamente muestra su dependencia, sigue mostrando su dependencia del Padre.
La clave del versículo aquí es: la misión de Cristo es cumplir la voluntad del Padre. Esa era la misión de nuestro Señor Jesucristo, cumplir la voluntad del Padre. Esto anticipa su oración en Getsemaní, cuando dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya, según Lucas 22:42. Entonces, la obediencia filial es el fundamento de la redención. Cristo se somete para salvarnos. Él se somete voluntariamente para salvarnos. Es lo que dice, ¿verdad? Aplicándole una, digamos, me atrevo a decir como una exégesis, ¿verdad?, al texto. Más completa sería si yo fuera diciendo el contenido griego de cada palabra y comparándola y diciendo a qué versión de la Biblia es la que más en realidad se asemeja o es la más pura, pero no estoy en eso, ¿verdad? Quizás más adelante. Entonces, pero sí quiero tocar cuál es la teología del texto. En la teología del texto tenemos 3 puntos importantísimos. Tenemos cristología, soteriología y eclesiología. En la cristología, Jesús es plenamente Dios, pero también plenamente obediente como hijo. Su autoridad no es independiente, sino derivada de su unidad con el Padre. Esa es la cristología. Y en la soteriología, la salvación se basa en la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Él no busca su propia gloria, Él está siempre dependiendo del Padre, sino siempre busca la gloria del Padre, y en esta obediencia asegura nuestra redención. Él se hizo obediente para redimirnos a nosotros. Ahora, en lo que es eclesiología, la iglesia está llamada a imitar esta actitud, no a buscar su propia voluntad, sino vivir en obediencia a Dios. Así como nuestro Señor vivió en obediencia al Padre, nosotros tenemos que vivir en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál podría ser una aplicación pastoral en este pequeño texto? Voy un poco rápido porque creo que la señal me está dando que se me va a terminar el tiempo. Entonces, la aplicación pastoral podría ser la dependencia. La dependencia. Como Jesús, no podemos vivir por nosotros mismos. Necesitamos escuchar y obedecer la voz de Dios. Jesús nos lo mostró. Él aprendió obediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes y tenemos que ser dependientes. El mismo Señor Jesucristo lo dijo cuando agarró al niño y dijo: el que no sea como este niño no entrará en el reino de los cielos. O sea, estaba hablando de la dependencia. Ese niño, si la mamá no lo pegaba a la chicha, no podía sobrevivir. Entonces, ese niño era dependiente. El hombre es el ser que nace dependiendo y muere dependiendo. Entonces, pero lo mejor es depender de la vida, y la vida es Cristo. También miramos justicia. Nuestro juicio y decisiones deben estar guiados por la voluntad divina, no por intereses personales, porque eso es lo que somos muy dados nosotros. Entonces, además de la obediencia, la verdadera libertad está en someter nuestra voluntad al Padre, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, o también someterla a nuestro Señor Jesucristo. Nos sometemos a Cristo, también nos sometemos al Padre. Jesucristo lo dijo: me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, eso es, ¿verdad?, lo que el texto rápidamente lo dice. Así claramente. Bien, me despido. Señor le bendiga. Yo quise tomar rápidamente y además también que lo tengo que hacer así porque se me acaba el tiempo en el teléfono. El Señor le bendiga.